homenaje a los 50 años del Código Tributario. Mi exposición versará, tomo el tiempo, sobre lo que la Corte Constitucional ha dicho con ocasión de la tasa como uno de los 3 tipos de tributo que se encuentran en el Código Tributario. Como contexto general, una de las competencias que tiene la Corte Constitucional es la de resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad. Esto consiste en que se presenta una demanda ante la Corte que lo que genera es un control abstracto de constitucionalidad. Esto consiste en que la Corte coteja o compara la Constitución, sus normas, con distintas normas infraconstitucionales. Y después, en caso de que encuentre una discrepancia normativa, la elimina del ordenamiento jurídico. Lo que yo voy a exponer ahorita se centrará en estas sentencias de la Corte Constitucional, es decir, aquellas en las que en la demanda se impugnó la constitucionalidad de una tasa como un tipo de tributo y la Corte resolvió a su respecto. La naturaleza jurídica de la tasa es ampliamente controvertida, estuve revisando doctrina al respecto y parece que lo único pacífico sobre este tema es que es un tributo vinculado. Entiendo que incluso hay doctrinarios que opinan que ni siquiera es un tributo, hay gente que la ve como algo muy parecido a los precios públicos, hay muchas discusiones al respecto, pero parece que lo único pacífico es que es un tributo vinculado a un accionar estatal. Esto es lo más importante de la tasa y la Corte en la sentencia madre sobre este tema, en la sentencia Ito, que es la 6517 IN 21, así lo dijo, que la tasa es un tributo vinculado a un determinado accionar estatal. Su hecho generador, entonces, es una determinada, digamos, conducta del Estado, no del contribuyente. Y esta conducta del Estado podría ser una prestación de un determinado servicio público colectivo, la ejecución de una actividad administrativa individualizada o la utilización privativa o especial aprovechamiento de un bien de dominio público. Esta sentencia, como digo, es la que desarrolla por primera vez quizás en la jurisprudencia de la Corte la tasa como un tipo de tributo. Es la primera vez que se define a este tributo y que se enlistan o se desarrollan sus características. En esta sentencia la Corte se refirió a varias características y empieza con 3. Primero, lo que dice es que la tasa es una prestación y no es una contraprestación. ¿En qué sentido? En el sentido de que la tasa o la lógica de la tasa no responde a la lógica de un contrato bilateral en la que 2 partes acuerdan algo y se obligan recíprocamente, sino que la tasa más bien es una imposición de origen normativo que una norma impone en un contribuyente, no como una suerte de lógica consensual o contractual, sino simplemente una imposición normativa por un servicio que se presta. Y con ese sentido es que la Corte ha dicho que no es una prestación, que no es una contraprestación, sino que es una prestación. Por otro lado, la Corte fue bastante clara en que la tasa se fundamenta en el principio de provocación y recuperación de costos, vamos a ver ya qué es, y también en el principio de equivalencia. La Corte determinó o desarrolló estos principios en esta sentencia, como les contaba, en la 6517 IN 21, y la cuestión es bastante simple. Si bien esta sentencia invoca una serie de principios y de derechos que están en la Constitución, en realidad todos apuntan en una misma dirección, ¿ok? Lo que la Corte puntualizó con bastante claridad es que la tasa es un tributo netamente recuperatorio, en el sentido de que la tarifa de la tasa debe ser, si no idéntica, o al menos muy similar, al costo incurrido por el Estado para prestar un determinado servicio. Entonces, primero, el hecho generador de la tasa es un determinado o una determinada conducta del Estado. Y segundo, la tarifa de la tasa debe ser cuantificada sobre la base de ese servicio que presta el Estado. La correspondencia, entonces, debe existir
entre la tarifa de la tasa y el costo del servicio, el costo en que incurre el Estado para prestar ese servicio. La idea es que el Estado, después de prestar el servicio, no se quede más pobre que antes, que de alguna manera recupere lo que le costó, el costo y no el beneficio del contribuyente, vamos a ver sobre esto, lo que le costó prestar este servicio. En este sentido, lo que la Corte dijo fue básicamente eso, que debe haber insisto con este tema, una correspondencia, una proporción, una equivalencia entre la tarifa de la tasa y el valor del servicio. Y esto tiene sentido cuando lo analizamos desde una perspectiva sistemática del ordenamiento jurídico. Yo acudo, por ejemplo, al artículo 35 del Código Tributario, que establece una exención general para el mismo Estado, entre otras entidades, del pago de impuestos, pero no le exime al Estado, al mismo Estado, del pago de tasas o contribuciones especiales de mejoras. Entonces, en ese sentido, parece que lo que se busca con la tasa es que el Estado siempre pueda recuperar el costo en el que incurrió para poder prestar ese servicio. Es por eso que ni al mismo Estado se le perdona el pago de las tasas. Se me ocurre otro ejemplo, el artículo 566 del COTAD. Este artículo dice que las municipalidades y distritos metropolitanos podrán establecer tasas retributivas de servicios públicos y dice que estas tasas podrían tener una tarifa inferior al costo incurrido para prestar este servicio. Contrario sensu, mi interpretación es que de ninguna manera, ni por la jurisprudencia de la Corte ni por la ley, la tasa podría ser superior al costo en el que el Estado incurre para poder prestar ese servicio. De ninguna manera lo puede exceder. Y es en este sentido que se han presentado un montón de demandas a lo largo de los últimos años ante la Corte. El argumento, si bien a veces se lo disfraza de distintos principios de equivalencia, de provocación y recuperación de costos, de proporcionalidad, todos apuntan en una dirección muy similar, en la misma dirección. Y básicamente el argumento, lo hice, digamos, bastante didáctico, es al Estado le cuesta $10 prestarme un servicio, pero me están a mí cobrando $20. Ese es el argumento. Como les digo, a veces se disfraza de principio de provocación y recuperación de costos, de equivalencia, de proporcionalidad, pero el argumento es ese. Es tan sencillo como decir, lo que el Estado me está cobrando con esta tasa es mayor o más oneroso de lo que al Estado mismo le cuesta prestarme el servicio. Y con este argumento tan sencillo se han ganado un montón de demandas ante la Corte, porque la Corte efectivamente hace el análisis. La Corte ha sido clara en que no le corresponde ponerse a hacer números, no le corresponde ponerse a hacer evaluaciones o peritajes contables para ver cuánto, o algún tipo de peritaje para ver cuánto le cuesta al Estado prestar el servicio, sino simplemente la Corte lo que ha hecho es verificar o identificar una proporción razonable entre el servicio prestado, el costo del servicio prestado y la tasa, y la tarifa de la tasa. No ve o no se mete a hacer cuentas, no se mete a hacer números, sino simplemente una proporción razonable. Y cuando la Corte ha identificado que no hay una proporción razonable, pues elimina la norma del ordenamiento jurídico, con un argumento tan simple como ese. ¿Ok? Aquí yo puse varias sentencias en donde la Corte dijo esto, la 65-17 y N21, 121-20 y N21 y otras que básicamente coinciden o han resuelto que la tarifa de la tasa es superior al costo incurrido y por tanto se la elimina del ordenamiento jurídico. En mi criterio, la Corte en algunos casos, en algunas sentencias, ha oscilado un poco con el tema del costo y el beneficio, porque yo he visto varias sentencias en las que la Corte ya no busca o al menos utiliza mal las palabras al momento de intentar buscar una correlación o una correspondencia entre la tarifa de la tasa y el costo del servicio, porque a veces utiliza la palabra beneficio y dice que la proporción debería estar entre la tarifa de la tasa y el beneficio que recibe el contribuyente con ocasión de este servicio.
Pero a mí me parece que evidentemente este no es la aproximación que corresponde. Evidentemente la Corte debería siempre tener mucho cuidado con los términos que utiliza, porque por ejemplo en esa sentencia que yo cité en esta diapositiva, lo que dice es que la tasa debería imponer una carga, ¿no es cierto?, al sujeto pasivo que sea igual o menor al beneficio recibido. Lo que pasa es que el beneficio recibido podría ser absolutamente diferente al costo incurrido por el Estado. Piensen ustedes en el siguiente ejemplo. Digamos que la emisión de un pasaporte cuesta, no sé, $20. Evidentemente, este costo es objetivo, cuesta $20 para todos, con independencia de quién seas, qué edad tengas, etcétera, ¿no es cierto? Pero evidentemente, el beneficio de que alguien reciba el pasaporte puede no ser igual siempre. Puede que alguien no viaje o que alguien viaje muy frecuentemente o lo que sea. Entonces, mi comentario aquí lo que apunta es a hacer un llamado de atención a la Corte, digamos, a que tengan cuidado con los términos que utilizan, porque el beneficio es sumamente distinto al costo en el que incurre el Estado. Entonces, con este comentario nada más quiero hacer énfasis en que me parece a mí, en mi criterio, que deberían mantenerse con el criterio del costo sin lidiar o sin tantear con el concepto de beneficio que provoca un análisis totalmente diferente. Hay una sentencia relevante que salió hace unos pocos días, se notificó el 11 de julio, es la sentencia 122-IN25 que vuelve a tratar el tema de las tasas y pienso yo que es una sentencia muy importante porque de cierta manera le da continuidad un poco más recientemente a lo que la Corte ha venido diciendo. Sin embargo, hay unos votos salvados y un voto salvado conjunto y un voto concurrente en donde se nota que ya está comenzando a discutirse un poco este tema y que se le está prestando más atención dentro de la Corte. En este caso, una ordenanza fijó una tasa de habilitación y control de actividades económicas en establecimientos del Cantón de Guayaquil. ¿Ok? Lo que se demandó fue, como siempre, que el servicio que presta este municipio no es equivalente o no es proporcional con la tarifa de la tasa. La Corte se planteó aquí dos problemas jurídicos en vista de que, como argumentó, si bien el segundo problema jurídico también lo planteó, dijo que si es que el primero resultaba vulneratorio de derechos, ya no hacía falta ir al segundo. Entonces, el primer problema jurídico consistía, o se preguntó, si es que esta tasa, y fue una aproximación un tanto novedosa sobre este tipo de problemas jurídicos, si es que esta tasa inobservó, así fue como dijo la Corte, sus características esenciales. Si es que esta norma de alguna manera inobservó o de alguna manera incumplió con, digamos, establecer la norma con base en las características esenciales de las tasas. ¿Y qué fue lo que la Corte dijo? Lo que la Corte dijo fue que en este caso, si bien la ordenanza se titulaba algo así como la ordenanza por la habilitación y supervisión de los establecimientos, que parecería ser una actividad o un servicio del Estado que consistiría en habilitar y supervisar, la norma estaba construida distinta, porque lo que la norma dijo es que se grava o el hecho generador de esta tasa era el ejercicio habitual de actividades económicas. Entonces, el problema normativo que la Corte identificó en esta tasa es que se estableció como hecho generador no una conducta del Estado o no un servicio del Estado, sino una conducta del mismo contribuyente. Y es por eso que la Corte lo que dijo fue que esta tasa inobservó una de sus características esenciales, es decir, la tasa obligatoriamente necesita que su hecho generador sea una conducta del Estado y no una conducta del mismo contribuyente. Este fue el argumento que tuvo la Corte y solo con base en el primer problema jurídico, la Corte aceptó la demanda. En este caso, difirió sus efectos, que ese es otro tema discutible, pero en todo caso, aceptó la demanda. ¿Con qué fundamento? Con el fundamento de que se habría inobservado el principio de legalidad en materia tributaria, ¿ok? Que está previsto en el artículo 301 de la Constitución.
Aquí hubo dos votos, un voto concurrente de la ex jueza de la Corte, Teresa Núquez, y básicamente su argumento, que yo encuentro muy razonable, consiste en que si bien es cierto que la norma estaba construida de tal manera en la que el hecho generador era una conducta del contribuyente, lo que la ex jueza Teresa Núquez dijo fue: es evidente y todos tenemos claro que sí hay un servicio detrás de esto. Entonces, la ex jueza constitucional Teresa Núquez argumentó que si es que esta norma se cae, no es porque no haya habido un servicio y no es porque no haya habido una correspondencia o una correlación o proporción entre el servicio y la tasa, sino por la sola construcción de la norma, porque la norma identificó como hecho generador y solo por eso a una conducta del contribuyente. Esto fue lo que la jueza puntualizó en este voto concurrente. En cambio, en el voto salvado, que fue de los jueces, de la jueza Claudia Salgado y del juez José Luis Terán, ellos sí estuvieron en contra de la decisión y se opusieron a ella. Básicamente, el argumento que tienen es que en este caso los elementos de la tasa no están en la Constitución, sino que están en la ley. Y por tanto, el conflicto que se genera no es un conflicto propio de ser resuelto en la Corte Constitucional, sino es un conflicto propio a ser resuelto en la justicia ordinaria, en el contencioso tributario. ¿Por qué? Porque el conflicto el conflicto normativo no es con la Constitución, porque su argumento es que el elemento de que el hecho generador de la tasa sea una conducta del Estado no está en la Constitución, sino que está en la ley. Y es por eso que dicen que el conflicto no debió haber sido resuelto en esta vía, sino en la vía ordinaria. Y también no dejaron de puntualizar ambos jueces que la Corte ha sido demasiado rígida al momento de entender el principio de provocación y recuperación de costos. Lo que dijeron los jueces es que si bien se construyó la norma de tal manera en que se le identificó al hecho generador como una conducta del contribuyente, parece evidente que sí hay un servicio atrás de esto, que sería la habilitación y supervisión a los establecimientos en Guayaquil. De hecho, esto tiene respaldo con el COTAD y es por eso que hacen este voto salvado y se oponen a este razonamiento que tuvo la Corte. Después, pienso que es razonable, pienso que es oportuno comentar con respecto de un caso puntual que está en la Corte ahorita que no ha sido resuelto. Todavía no hay un auto de admisión o inadmisión al respecto, que es el tema de la tasa minera. Como ustedes conocen o quizás no, hace un par de meses, la ARCOM, la Agencia de Regulación y Control Minero, emitió una tasa que grava a los titulares de derechos mineros. Esta tasa se cuantifica sobre la base de varios factores distintos, como por ejemplo la escala minera, como por ejemplo la fase de la actividad minera puntual, y también todo esto toma en cuenta la cantidad de hectáreas concesionadas. Esto ha generado bastantes preocupaciones en el sector minero y pienso yo que es el caso emblema de la Corte en donde le va a tocar decidir con respecto a la tasa. Es otra de las sentencias en las que la Corte va a tener que hacer un pronunciamiento al respecto. En este caso, como la tasa de supervisión y control a la actividad minera grava de una manera bastante importante a las mineras, vi las demandas y se hacen los cálculos y resulta que en algunas ocasiones la tarifa de la tasa es superior al market cap, es decir, al valor de ciertas empresas mismas. Imagínense ustedes, vi esto que se puso en las demandas. Entonces, esta tasa evidentemente genera alertas rojas desde una perspectiva constitucional. Ahorita la Corte va a tener que decidir primero si es que acepta la medida cautelar, si es que acepta o no la suspensión provisional de la norma. Y después tendrá que decidir si es que la norma es o no constitucional. En este caso me parece que es muy importante que la Corte, sea que sea lo que decida, lo haga de forma oportuna. Porque si bien la Corte tiene precedentes
De hecho, en el 2023 fue la primera vez que la Corte dispuso efectos retroactivos para una sentencia de este tipo, en donde la Corte mandó a devolver los impuestos, básicamente. En este caso, en esta sentencia, que de hecho la doctora Andrade comentó, la 101-20 IN 23, la Corte dispuso que se activen las vías correspondientes para que los contribuyentes recuperen lo que pagaron a través de un tributo que después fue declarado inconstitucional. En este caso sería complicado por la cantidad de dinero que está en juego. En este caso eso se complica para la Corte porque la Corte tiene un argumento recurrente para no hacer eso y para diferir los efectos de las sentencias. ¿Qué es lo que dice? Es que aplica el principio de suficiencia recaudatoria. Es que por el principio de suficiencia recaudatoria yo no puedo como Corte darme el lujo de mandar a devolver los impuestos o los tributos, sino que lo que suele hacer la Corte en estos casos, sobre la base de este principio que sí está en la Constitución, es diferir los efectos de las sentencias. Como en el caso de la que les conté ahorita, la 122 IN 25, la Corte difirió los efectos de esta sentencia, es decir, declaró la norma inconstitucional, pero dispuso que surtirá efectos la sentencia únicamente cuando se termine el periodo fiscal en curso. Solo ahí. Es decir, la Corte tolera, y esto es discutible, tolera el cobro de un impuesto inconstitucional por meses. Esté bien, está mal, esto genera muchas discusiones al respecto y pienso yo que con ocasión de la tasa minera es muy importante un pronunciamiento oportuno de la Corte. Muchas gracias por su atención y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias, estimado doctor Sergio Núñez, por su presentación. A continuación, presento a nuestra siguiente ponente, la doctora Rafaela Molina Polo. Es abogada por la Universidad de las Américas, máster en Derecho con mención en Planificación Tributaria y Fiscalidad Internacional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuenta con 6 años de experiencia en el ámbito tributario, adquirida en firmas de alto prestigio en la materia. Actualmente se desempeña como Senior Associate en PwC, Ecuador. Ha participado como ponente en múltiples foros académicos y es articulista en materia fiscal, consolidando su perfil como un profesional comprometida con el estudio y la práctica del derecho tributario. A continuación, doctora. Muchas gracias por la introducción y en primer lugar simplemente mencionar que para mí es un honor formar parte de este panel con profesionales de este nivel. Brevemente voy a hacer un resumen de lo que toparé a lo largo de mi ponencia. La propuesta que yo traigo ante ustedes del día de hoy es acerca de el uso de la inteligencia artificial en la determinación de obligaciones tributarias para lograr llegar hacia un mecanismo cooperativo generalizado y en tiempo real en el Ecuador, un mecanismo de determinación cooperativo. Analizaré las limitaciones de la determinación tributaria conforme está concebida en el Código Tributario vigente y adicionalmente, tal vez ahí me escuchan mejor. Y adicionalmente analizaré las limitaciones de los mecanismos del cumplimiento cooperativo conforme está siendo incipientemente implementado por parte de la Administración Tributaria actualmente. La clave de la propuesta es que este mecanismo sea efectuado en tiempo real y también aplicado a todos los contribuyentes, porque actualmente estamos efectuando planes piloto en los cuales exclusivamente los grandes contribuyentes están siendo considerados, pero la idea sería que este sea un mecanismo generalizado. Evidentemente, con las limitaciones del capital humano que puede ser invertido por parte de la Administración Tributaria para llevar a cabo este tipo de procesos. No se puede llevar a cabo un mecanismo de cooperación en tiempo real generalizado, pero por eso la propuesta incluye el uso de la inteligencia artificial para suplir esta limitante clara de este tipo de procesos. Adicionalmente, el objetivo de esta ponencia es
promover el cuestionamiento de instituciones tributarias que aparentemente son inamovibles, como por ejemplo en este caso el proceso de determinación de control posterior, porque es necesario contextualizarnos y visualizarnos en el contexto histórico en el que nos encontramos, donde el uso de la tecnología se encuentra evidentemente en auge. Entonces, el emplearlo dentro de nuestra práctica jurídica en el ámbito de la tributación es evidentemente necesario e imperante. Para empezar, es pertinente dar un poco de contexto. América Latina se encuentra en una evidente crisis de evasión fiscal. Se ha identificado que en el 2023, específicamente el CEPAL, ha determinado que se han perdido más de 433,000 millones de dólares por concepto de evasión en América Latina. Esto representa el 6.7% del PIB regional. Es una cifra evidentemente alarmante y que afecta a los gobiernos latinoamericanos y por lo tanto a los contribuyentes en calidad de ciudadanos de estos estados. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales se genera esta crisis de evasión? En primer lugar, por la existencia de sistemas de control tributario que se encuentran obsoletos, conformados por estructuras verticales que requieren de un montón de procesos manuales que no se enmarcan en la realidad de las transacciones digitalizadas e inmediatas de nuestra realidad económica actual. Adicionalmente, porque estos procesos son reactivos o ex post con datos enfriados. ¿A qué me refiero con datos enfriados? Que las auditorías se generan una vez que los datos han perdido relevancia y vigencia. ¿A quién no le ha sucedido que estamos en medio de una auditoría respecto de un ejercicio fiscal de 4 años atrás y el contador probablemente ya ni siquiera es el mismo contador que estaba operando en la compañía en ese momento, o simplemente no tiene memoria de los motivos por los cuales efectuó determinado registro, porque no existe un correcto registro histórico de los motivos por los cuales se registraron dichos datos en determinado momento? Entonces, este control posterior es un elemento evidentemente limitante para la efectividad de las auditorías y los controles por parte de la administración tributaria. Adicionalmente, y como lo he mencionado, tenemos recursos humanos limitados. Si es que en este momento quisiéramos implementar un proceso cooperativo en tiempo real, sería necesario que un funcionario del Servicio de Rentas Internas esté activamente revisando las transacciones conforme se están generando en el mercado económico actual. Evidentemente, esto es totalmente inviable. Y adicionalmente, otra de las limitaciones del sistema actual es la falta de cooperación por parte de los contribuyentes. Los contribuyentes muchas veces no están dispuestos a transparentar de la forma en la que la administración tributaria requeriría que transparente sus registros contables. Entonces, esta también constituye una limitación. La determinación tributaria tradicional, el sistema de determinación vigente que fue concebido evidentemente en otro contexto histórico, se basa en los 3 mecanismos de determinación, por el sujeto pasivo, por el sujeto activo y la determinación mixta, todos basados en una estructura de control posterior. Actualmente, la inteligencia artificial se usa principalmente para identificar perfiles de riesgos e iniciar procesos de control posteriores en el marco de estos tipos de determinación. Sin embargo, nos estamos olvidando del potencial que podemos utilizar, para el cual podemos utilizar estas herramientas, que en este caso sería el uso de la inteligencia artificial para habilitar auditorías cooperativas con alertas preventivas y retroalimentación continua tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria. Esto implicaría la implementación de este tipo de mecanismos, una reforma estructural a los tipos de determinación que actualmente tenemos concebidos bajo el contexto de control posterior. ¿Cuál es la propuesta entonces? Precisamente la inclusión normativa de un nuevo sistema de control y de auditoría en tiempo real que de manera cooperativa utilice las tecnologías de inteligencia artificial para poder ser implementado. Y esta propuesta se basa en la intención ya expresada del Estado ecuatoriano de implementar programas de cumplimiento cooperativo por parte de la administración tributaria y el marco conceptual propuesto por la OCDE denominado Tax Administration 3.0, que establece una visión de transformación digital para generar procesos más fluidos y menos accidentados por parte de las administraciones tributarias. Esto evidentemente representa un cambio de paradigma fundamental desde el modelo tradicional de cumplimiento reactivo hacia uno cooperativo y preventivo.
Para dar un poco de contexto, ¿cuál ha sido la evolución de la inteligencia artificial en los sistemas tributarios? Empezamos con modelos tradicionales de inteligencia artificial incipientes, fundamentados en árboles de decisión. Este modelo evidentemente era limitado porque dependía de la capacidad y la profundidad con la que el programador establecía el modelo. Entonces simplemente se generaba una cadena de respuestas que eran accionadas por los prompts que el programador había generado, pero no existía una capacidad del modelo de aprender de sí mismo y de generar predicciones con base en datos, como sí sucede posteriormente con la implementación del Machine Learning. El Machine Learning implica la generación de algoritmos que aprenden de datos sin la necesidad de una programación explícita. Entonces aquí vemos un avance significativo en el uso de este tipo de tecnologías y este tipo de tecnologías está siendo implementado actualmente por la Administración Tributaria, pero como lo mencionamos, para identificar perfiles de riesgo y generar procesos dentro de los controles posteriores. Finalmente, tenemos la evolución hacia el Deep Learning. ¿Qué es el Deep Learning? El Deep Learning son un conjunto de redes neuronales profundas con múltiples capas de procesamiento. Entonces, esto implica que no únicamente el modelo es capaz de generar predicciones, sino que también es capaz de adaptarse y en el ámbito tributario es capaz de prever nuevas formas de evasión fiscal y adaptarse conforme estas se van generando por parte de los contribuyentes, porque ese es uno de los errores y las limitaciones de implementar avances tecnológicos, que se implemente el avance tecnológico y el contribuyente ya está encontrando la forma de evitarlo o encontrar vacíos entre los cuales pueda maniobrar. El Deep Learning es ideal para evitar este tipo de comportamientos porque es capaz de adaptarse rápidamente y al momento en el que las cosas están sucediendo en las transacciones de nuestro día a día. El Deep Learning constituye la base de la inteligencia artificial generativa y de los Large Language Models, también denominados LLMs, que utilizan Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural. El ejemplo más claro de este tipo de aplicaciones es el que todos conocemos, ChatGPT. El Deep Learning ha generado una eficiencia excepcional. Estudios recientes han identificado una precisión del 92% en la identificación de fraude fiscal, porque existen otras jurisdicciones que ya están aplicando este tipo de tecnologías dentro de sus auditorías, especialmente jurisdicciones ubicados en Europa, países clasificados como del primer mundo. Pero es por eso que nosotros, adaptándonos a este contexto histórico en el que nos encontramos, podemos alcanzar este tipo de precisión y de eficiencia dentro de nuestras auditorías. Y uno de los puntos más importantes, y lo que he repetido a lo largo de mi ponencia, es que el Deep Learning nos permite hacer análisis en tiempo real. Entonces, esto, mientras que los algoritmos de Machine Learning tradicionales nos permiten identificar patrones básicos de riesgo, los algoritmos de Deep Learning procesan muchos datos transaccionales que están fluyendo en tiempo real e identifican anomalías y procesos sospechosos al momento en el que estos suceden, proveyéndole a la Administración Tributaria de una herramienta que le genera mayor precisión y capacidad de adaptación a las nuevas modalidades de fraude fiscal. Pero ¿cuáles son? Evidentemente existen limitaciones y desafíos en la aplicación de este tipo de tecnologías y una de las más preocupantes es la calidad de los datos de entrada y la limitación se llama garbage in, garbage out, basura entra, basura sale. Para evitar esta limitación es necesario que la Administración Tributaria esté consciente que la calidad y la precisión y la consistencia, sobre todo la consistencia de los datos que está ingresando al momento del entrenamiento de este tipo de modelos, es importante a efectos de que estos puedan ser efectivos